vamos a iniciar la presentación del libro. Voy a ponerlo ahorita aquí del libro, perdón, de Francisco Piñón Gaitán, Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia. Para presentar el libro, pues estamos aquí, además del propio autor, Francisco Piñón, el doctor Francisco Piñón, el doctor Antonio Barba, ambos catedráticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, y creo que no ha llegado Mario Bagallón. Si llega se integrará, y yo, un servidor, Ambrosio Velasco. Si les parece bien, podríamos empezar con la intervención del doctor Antonio Barba por el tiempo que tú consideres conveniente. No hay ningún problema. Tenemos ¿hasta qué horas tenemos? Hasta las 9, ¿verdad? ¿No? ¿O hasta las 8:45? Pregunta al staff. Sí, hasta las 8:45 o 9. Bueno, máximo a las 9, idealmente 8:45, para dejar descansar al staff que ha estado durante 12 horas aquí al pie del cañón. Y después, si viene Mario Magallón, iría él, y si no yo, y al final Francisco, los comentarios. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Bueno, pues, doctor Antonio Barra, si eres tan amable, muchas gracias. Pues antes que nada, un agradecimiento por la invitación a participar en la presentación del libro de mi buen amigo Francisco Piñón, en este 20º Congreso de Filosofía y Humanidad. Y la idea de mi presentación, pues, es un poco expresar mi experiencia a partir de la lectura de este texto. Yo quisiera, en primer lugar, plantear que este es un libro cuyo título, Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia, es un texto que tiene 269 páginas. Tiene 4 capítulos. El primero, Ética, discurso o forma de vida, sentido y figura de la eticidad. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo se llama Ideología, Poder y Mentira. El tercer capítulo, México, Humanismo y Eticidad, entre alma literaria y liberación. Y el cuarto capítulo se titula Poder, Humanismo y Ética Global, los desafíos de América Latina. Sí quisiera comentar de manera muy breve que evidentemente el enfoque que yo le doy pues está basado principalmente en términos de mi campo de conocimiento de interés, que se refiere principalmente al campo de las organizaciones. Entonces, mis comentarios, pues evidentemente van a estar integrados por esta visión particular en términos organizacionales. En el primer capítulo, yo quisiera destacar que Francisco Piñón establece una breve reflexión sobre el aspecto de la globalización y la organización. Hay una pregunta que evidentemente no puede tener una respuesta puntual, que sin embargo genera la inquietud de reflexionar en torno a esta realidad. La primera pregunta es: ¿estaremos condenados a desembocar en una sociedad global como fruto de nuestra particular organización social? ¿Será posible, dice Francisco Piñón, hablar de una ética global, subrayado de mi parte, de una nueva y eficaz reorganización social?
El planteamiento que hace en este aspecto Francisco Piñón es un planteamiento de reflexión profunda. Es decir, en términos de la realidad que ha presentado este proceso de globalización frente a la posibilidad de hablar de una ética global. Me parece que este es un tema que debe ser principalmente discutido en términos de tener una orientación, no solamente en términos de ese sentido económico que tiene la globalización, sino incorporar también los aspectos sociales. Este aspecto social es el que el profesor Francisco Piñón pone en la mesa de la discusión. Es decir, económicamente hemos discutido mucho y en lo social, ¿qué? Una segunda pregunta en este primer capítulo es, ¿en verdad estamos globalizados? Este es un cuestionamiento a un mito que se ha generalizado en la sociedad contemporánea. Y él se pregunta, ¿los países grandes económicamente se comen a los chicos? Es decir, esta globalización en sentido estricto y a partir de la realidad implica que esta globalización es el dominio de las grandes potencias sobre el resto de las sociedades globales. Por lo tanto, dice el doctor Francisco Piñón, la globalización sin eticidad, esta es una globalización sin eticidad porque ha sido una liberación de los mercados, pero no de todos. Los países más industrializados imponen sus barreras a los países pobres y ofrecen sus subsidios a los mismos grupos de poder económico. Como ven, aquí el profesor Piñón pone en entredicho este aspecto supuesto de esta globalización que pretende una aparente igualdad económica, pero que en los hechos es una imposición de las grandes potencias sobre el resto de los países. Esto es una reflexión muy importante. Otra reflexión que plantea en el texto Francisco Piñón parte de la afirmación humanismo y éxito en la producción. Y él plantea de manera muy sentida, con la coraza de la racionalidad tecnológica, sigue creando ese ejército de reserva de asalariados de países subdesarrollados, de áreas marginadas, en donde el humanismo se mide por el mismo éxito de la producción. Es decir, aquí empieza a haber un traslape entre la lógica económica y el humanismo, en donde aparentemente, desde la perspectiva de la lógica económica, hay una humanización a partir de esta globalización que abarca supuestamente a todas las sociedades. Otra reflexión que plantea el doctor Piñón parte del principio modernidad, y aquí ya empezamos a entrar en el tema de su libro, modernidad, ciencia, método científico y empresa. Y él sostiene, cito, la modernidad o una de sus caras nos deslumbró con su ciencia técnica, con esa tecnología que no era sino el alargamiento de las manos de Dios, la técnica como si fuera las manos de Dios. Al mismo tiempo, esta modernidad planteada por esta ciencia técnica encubría una interpretación del método científico
que hacía de este el único y exclusivo criterio verdadero y que el hombre mismo, su industria y su comercio fueron medidos tan solo por el cálculo, la medida y, por supuesto, por el beneficio utilitario que mira solamente el propio lucro. El problema que expone con mucha claridad Francisco Piñón en este aspecto es cómo, sustentado aparentemente en la legitimidad de la ciencia, toda esta lógica económica tiene licencia para realizar todo lo que realiza, independientemente de, yo lo diría, los daños colaterales que genera en términos de las sociedades reales. Este positivismo que sustenta esta lógica económica abandona, y esa es la reflexión de Piñón, totalmente el aspecto social. Antes que cosas, recursos e interacciones comerciales, somos personas. Y las personas estamos por encima de estos aspectos comerciales. Yo quisiera aquí hacer un comentario. El propio Adam Smith, reconocido como el padre de la economía moderna, planteaba, señalaba y subrayaba: los economistas no debemos olvidar que la economía es una ciencia social, es decir, la economía al servicio de la sociedad y no a la inversa, como en estos tiempos, sobre todo en términos del neoliberalismo, la economía se convierte en la ley social universal. Este es un señalamiento que hace el doctor Piñón. Luego, continuando con esta reflexión, plantea la emergencia del Homo economicus y él señala con mucha claridad: con este horizonte cientificista y economicista se erige el concepto de Homo economicus, para quien lo ético y lo moral, los valores de dignidad, responsabilidad moral y humanismo integral le fueran formalmente ajenos. Es decir, todos estos aspectos humanistas y sociales, a partir del Homo económicos, fueron desplazados. ¿Dónde quedaron? Y Francisco Piñón hace el llamado de atención. Tenemos que recuperar esta reflexión y reclamar este aspecto en términos de que la economía sirve a la sociedad y no a la inversa, no que la sociedad sirve la economía. Planteando en términos del papel de la ciencia en esta lógica, Francisco Piñón sostiene un aspecto, un tema, la caracterización de la persona, del individuo, del ser humano. Y dice cientificidad y clasificación del sujeto. Y señala con mucha claridad, y lo subrayo, porque esto me parece muy importante en términos de la reflexión de Francisco Piñón, dice: desde aquellos tiempos, Kierkegaard veía el peligro de esa pretendida objetividad, entre comillas, señalado por el propio Piñón, que bajo el disfraz de cientificidad, también entre comillas, amenazaba la real dignidad del hombre al socavar la esencia, la esencial valoración del sujeto, este subrayado mío, y convertido en realidad en un objeto, entre otros objetos. Sería, dice Francisco Piñón, una blasfemia para el espíritu humano y se debilitaría el sentido ético y religioso. Y esta es una verdad.
que a mí en lo personal me llena de una gran reflexión. En la sociedad contemporánea, las personas con esta lógica económica son vistas como un mero recurso más. Y esto es lo que no podemos admitir. La economía está al servicio del sujeto, de la persona, del individuo, y no a la inversa. Es decir, el individuo, la persona, el sujeto, no está al servicio ni es instrumento de la economía. Cuando el sujeto pierde su calidad de sujeto y se convierte en un mero recurso, entonces este carácter humano se empieza a diluir en la sociedad contemporánea. Y este señalamiento que hace el doctor Piñol a mí me parece sustantivo para la reflexión. Más adelante, el Francisco Piñol hace una relación entre ciencia, burocracia y la libertad, planteando desde su perspectiva, siguiendo los principios weberianos, la pérdida de la libertad en la sociedad contemporánea a partir de este aparente dominio de la racionalidad. Y nos señala Piñol, el hombre moderno, como lo pensó Weber, se ha liberado de los grilletes que lo ataban a la experiencia de la tierra. Pero con la ciencia moderna, y este sentido lo asume Francisco Piñol, ha atado su propia mente. Se ha perdido en sus propios laberintos económicos, muy lejos de esa ética de la responsabilidad, aspecto sustantivo que el mismo Weber propugnaba. Así, continúa Piñol, el mundo del hombre desencantado se ha convertido en esa jaula de hierro, ya sin sentido ético. Ese mismo mundo se lo opone, se le vuelve extraño, porque la obra del hombre ya no le produce sino sobresaltos. Esto es un señalamiento muy importante, ¿sí? Cuando la búsqueda final de la humanidad en este planeta es la felicidad, toda esta lógica obstaculiza el alcance de este objetivo humano. Y dice, continúa Francisco Piñol, y ha sido esa ciencia moderna de la producción y recreación la que en su instrumentalización se ha convertido, subrayado mío, principal enemigo de la humanidad. Es decir, todos estos avances tecnológicos que son tan seductores en la sociedad contemporánea, se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar las metas de la humanidad. Continuando con este texto, perdón, no sé, me disculpan si hay necesidad de cortar, con mucho gusto me avisa. No, de ninguna manera, Antonio, adelante, está excelente y muy esclarecedora tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Ambrosio. Continúo entonces. Continuando con este primer capítulo, la parte final de su texto, plantea la relación entre ética y éxito económico. Y cito a Francisco Piñol, constatamos que este futuro óptimo planteado por Adam Smith no llegó. La justicia y la equidad se fueron por otros derroteros. Sabemos que el pensamiento burgués, fruto de la modernidad, en especial de la filosofía iluminista, elevó a pretendido criterio universal de eticidad su propio provecho y éxito económico.
Este planteamiento que hace Piñón realmente hace retumbar la realidad contemporánea. Hemos sido atrapados en términos de que la ética está relacionado directamente con la lógica económica. ¿Qué es la lógica económica? La reproducción de la riqueza. La humanidad, en estos términos, interpreto yo, queda encadenada a lograr esta lógica económica, que es la lógica de la ganancia, el aspecto totalmente material. Y el resto de lo humano queda marginal. Este planteamiento, a mí me parece que es un planteamiento que debe ser reflexionado en términos generales. Realmente, la humanidad tiene como destino la lógica económica, tiene como destino la cientificidad, tiene como destino la racionalidad, particularmente la racionalidad instrumental, o hay otras finalidades de la humanidad. Lo dejo como pregunta. No sé, ¿puedo continuar con el segundo capítulo? Ok, continúo entonces con el segundo capítulo. Francisco Piñón plantea el tema ciencia y mentira, y esto lo subrayo yo, textualmente plantea Francisco Piñón: a la mentira se le ha prohibido, alabado, estimulado, creído, ha escandalizado, divertido, promovido, usado. La civilización la ha instrumentalizado en la política. La mentira como instrumento político, cuando ésta se convierte en tecnociencia. Es decir, el planteamiento de Piñón es que la legitimidad de la mentira se sustenta en una aparente tecnociencia. Este carácter científico, este carácter racional. Este es un punto de reflexión que debemos debatir, discutir, para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Y continúo citando a Francisco Piñón: en la ciencia, o más bien en lo que se creía ciencia, porque con cuántas grandes mentiras hemos vivido y hecho avanzar, a la misma ciencia. Es decir, la ciencia utilizada como una herramienta de la mentira, plantea Francisco Piñón, se aleja de su propia esencia. La esencia de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Cuando la ciencia es utilizada como argumento para la mentira, evidentemente la ciencia pierde su carácter, su naturaleza, su esencia. Y continúo. Otro tema planteado por Francisco Piñón: modernidad gobernada por la racionalidad instrumental. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Max Weber plantea que el avance de la sociedad moderna se establece a partir de la incorporación de esta condición sustantiva en todo tipo de organización, empezando por la empresa. Este elemento es el elemento de la racionalidad, y particularmente en la empresa, la racionalidad instrumental. Es decir, poner a la ciencia como base, como medio para alcanzar la ganancia, la eficiencia en la empresa, ¿sí?
Es decir, la ciencia pierde este carácter social, este carácter humano, y la ciencia se convierte en un instrumento de la economía. Y continúa Francisco Piñón, en donde todo medio y no fin, porque la racionalidad instrumental se define como la adecuación de los ligeros medios para alcanzar los fines, principalmente aplicado al ámbito de la empresa, a eso se refiere Francisco Piñón, no ha hecho otra cosa sino producir un espíritu que, pese a todo, se ha decidido a aullar entre lobos. Continúa la cita. La ciencia moderna no podía ofrecer otra cosa que la pura y desnuda positividad. Y cito, las ciencias han hecho puros y simples productos que hacen hombres que no ven más que puros y simples hechos. Todo este aspecto simbólico, los valores, las interacciones sociales, los sentimientos, el carácter humano, fueron borrados de un plumazo bajo esta lógica de la racionalidad instrumental. Y este es un llamado de atención, porque esta lógica domina actualmente en las sociedades contemporáneas. Y continuó. Ciencia moderna y bienestar, otro aspecto que plantea Francisco Piñón, la eterna paradoja, la paradoja entre la ciencia moderna y el bienestar. Y nos dice Francisco Piñón, la ciencia moderna y en especial el espíritu científico se han convertido en una inmensa paradoja. Supuestamente nacieron para liberar al hombre de la esclavitud, del mero esfuerzo muscular, de la dependencia ancestral de la naturaleza. Pero ni en la revolución industrial, ni en las postindustriales, ni la técnica, ni la máquina han producido bienestar para la humanidad. Como tal, han sido frutos concentrados elitistas. Y esta explicación que nos da Francisco Piñón nos permite entender la situación de la mayoría de las sociedades contemporáneas. No es posible que un avance tecnológico tan desarrollado que ha generado una diversidad de mecanismos que podrían ser utilizados para el bienestar social, se mantenga en una situación en donde la mayoría de las personas permanecen en situaciones de precariedad. Cuando nosotros vemos esta realidad que nos abofetea, no podemos entender cómo es posible que ante tanto avance científico y tecnológico, continúe una gran población de este planeta sujeto a la pobreza. Estos son elementos que deben ser discutidos y que deben plantear opciones para acabar con esta realidad paradójica. Una ciencia y tecnología muy avanzada frente a una gran población pauperizada. Continúo. Si no tengo problema para continuar. Ok, continúo. Otro aspecto que trata Francisco Piñón, la ciencia y la transición del hombre como sujeto a mero objeto funcional. Este planteamiento que hace Francisco Piñón
nos obliga a reflexionar. Nosotros como personas, como individuos, ¿somos sujetos o somos objetos? Somos recursos. Piketty, en su obra recientemente publicada, El Capital Siglo XXI, hace una breve referencia que es muy interesante cuando dice, en la ciencia de la economía moderna, se considera a la persona como un recurso. Y Piketty hace un señalamiento aparentemente muy ligero cuando dice, desde mi perspectiva, considero que las personas no pueden ser recursos, porque cuando nos referimos a recursos, estamos planteando de objetos que pueden ser enajenables, intercambiables o desechables. Y las personas humanas no tienen esta característica. Sin embargo, en el ámbito de las ciencias contemporáneas, por ejemplo, en la administración clásica, las personas son consideradas como recursos humanos, es decir, como una pieza más, como una materia más que puede ser utilizada para la lógica de la economía. Y el planteamiento que hace Francisco Piñol es decir, señores, somos personas, somos humanos, no somos cosas. Y como no somos cosas, no debemos ser tratados como un simple recurso. Véase la situación global de nuestro planeta. Las personas en términos generales son considerados como una cosa más de la gran empresa. Y continuó. El credo racionalista, cito a Francisco Piñol, había conseguido sus metas. La conquista de los medios en la racionalización de los instrumentos. Toda esta lógica que acabamos de mencionar se sustenta supuestamente en esa aparente racionalidad instrumental. Y continúa Francisco Piñol. La modernidad había violentado a la naturaleza, convirtiendo a las cosas en objetos. Y al hombre, subrayado mío, en un objeto más que tiene que ser observado y medido, sobre todo, cuyo valor es su funcionalidad. Interpretación mía, persona, eres funcional, sirves, adelante. Persona, no eres funcional, no sirves, eres desechable. Explicación, en parte, de la situación actual de una gran masa de personas en la precariedad. Continúo citando a Francisco Piñol. El hombre empieza a volverse unidimensional. Un medio para otros medios. En última instancia, digo yo, la persona sigue siendo un medio como los demás medios para el logro de los fines. El hombre, dice Francisco Piñol, es su función y comienza a gastarse. Dentro del Estado, el futuro funcionario, que es a la vez un especialista y un experto. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto sabes? No sabes, no eres funcional, no vales. Otro elemento que plantea Francisco Piñol se refiere a la relación entre racionalidad y alienación y simplemente señala la fría y mecánica racionalidad se ha universalizado.
subrayado mío, y pareciera que el espíritu humano se ha robotizado. Esto es una paradoja. El hombre busca la inteligencia artificial y en los hechos el hombre se convierte en un mero robot. Estas reflexiones, sí, son contundentes, sí, y podemos a partir de aquí cuestionar la lógica económica, política y social que domina en las sociedades contemporáneas. Continúo. ¿Puedo continuar? No sé si haya. Ok. Otro aspecto que señala Francisco Piñón: organización moderna y ética del capitalismo. Y señala, cito, el reciente capitalismo tenía algo más que poderes invisibles. Gozaba de principios de organización moderna. Este aspecto que la historia nos ha marcado como una característica exclusiva de la humanidad como especie viva, no solamente la capacidad de organizarse, sino, a diferencia de las demás especies vivas, de inventar formas de organización. Y Francisco Piñón lo plantea aquí con mucha claridad: principio de organización moderna. La racionalidad, desde esta perspectiva en la sociedad contemporánea, en un proceso de producción continua, parecida al eternum continuum de Galileo, que Marx y Harrington admirarían en la novedad del capitalismo asociado a la ciencia, a la racionalidad. Y continúa Francisco Piñón: la ética del capitalismo, la de tinte maquiaveliano, que sería la dominante, es la que conformaría los ingredientes ideológicos del Homo economicus. Y no se preocuparían sino solo de justificarlo. Todos los demás aspectos humanos quedan marginados cuando llegamos a ese extremo. Otro aspecto que señala Francisco Piñón, y esto me pega porque yo soy de formación administrador, y señala, cito, administración, el nuevo credo de la modernidad. Nosotros, bueno, desde mi perspectiva, esta tendencia en la sociedad contemporánea la reconocemos como managerialismo, que es esta compulsión para administrar ya no solo la empresa, ya no solo las sociedades, sino además los estados, en esta lógica de la administración como disciplina, que es una disciplina que nace con un carácter eminentemente económico, no social. Y Francisco Piñón pone el dedo en la llaga. La administración se convierte en el credo. Todo tipo de organizaciones, eso lo digo yo, para que no se le vaya a imputar a mi amigo Piñón esta frase, toda organización se sustenta en la eficiencia. Cito, desde mi punto de vista como disciplina, hacer cada vez más con menos, al margen de esta lógica, cueste lo que cueste. Esta es la lógica de la empresa. Esto nos señala Francisco Piñón y nos dice, desde la perspectiva de la administración, el individuo, cito a Piñón, queda a merced del capital.
y la racionalidad, entre comillas, se somete a la gran administración como soporte fundamental. Una cultura ad hoc. Cuando yo doy clases de administración a mis alumnos, les planteo que lo que convirtió a la administración como disciplina, como un campo de conocimiento específico, es este carácter de racionalidad instrumental. La administración, entonces, no solamente se convierte en un método eficientista, sino va más allá. Este eficientismo se convierte en una religión, en un dogma. No solamente la empresa debe ser eficiente, deben ser eficientes todas las organizaciones, debe ser eficiente el Estado, debe ser eficiente la sociedad. Hay un pequeño detalle. La eficiencia como método administrativo se desarrolló para garantizar el crecimiento continuo de la ganancia. Y este es un aspecto que, sin que lo señale Francisco Piñol, implícitamente está en esta reflexión. Las organizaciones no necesariamente deben estar orientadas a obtener ganancias. Hay algo todavía más importante que la ganancia, que es el bienestar social. Cuando hemos discutido, empezando por las empresas, este objetivo de bienestar social, como por ejemplo de la empresa, como una forma de organización social, y no solamente para generar ganancia. Por ejemplo, es una reflexión derivada de este planteamiento de Francisco Piñol. ¿Puedo continuar? Pues ya por unos poco tiempo para darle oportunidad a Francisco de que nos responda si quieres. ¿Qué horas son? Pues si quieres concluir en unos 4 minutos o algo así para darle unos 10 a Francisco. Muchas gracias. Correcto. Muy bien, Ambrosio. Concluyo con una última reflexión, también tomando en consideración el texto de Francisco Piñol, en donde plantea un paradigma, un dilema de la sociedad contemporánea, un dilema que estamos viviendo día a día. Y Francisco Piñol lo señala, de la fuerza del trabajo físico a la fuerza del trabajo del conocimiento. Hemos oído hablar mucho de que vivimos en una sociedad de conocimiento. Francisco Piñol se pregunta, ¿de qué estamos hablando? Y cito a Francisco Piñol. Según Marcuse, el mismo plusvalor que convertía al hombre en esclavo no es tan solo el fruto del trabajo obrero. Además, es el producto de una tecnología de máquinas altamente especializadas. Yo agregaría entre paréntesis, de tecnología de la información y la comunicación, entre paréntesis. Por otra parte, cito a Francisco Piñol, el progreso de la tecnología no nos ha traído una liberación del hombre. Supuestamente, idealmente, la tecnología estaba al servicio de la libertad de la humanidad. A mayor tecnología, mayor bienestar. Este era un pensamiento utópico que señala Francisco Piñol y continúa Francisco Piñol. Por otra parte, el progreso de la tecnología no nos ha traído una liberación del hombre, sino que nos conduce de nuevo, y este es un aspecto de reflexión, a otras formas diferentes
de esclavitud, más agudas y sutiles. Esta imagen, por ejemplo, de que se cae en Facebook y media humanidad pierde su identidad, es una expresión de esta reflexión. Y hasta aquí termino con estos comentarios sobre el texto de Francisco Piñol, Ética y Modernidad en la era de la tecnociencia. Un texto que no puede ser de ninguna manera ignorado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Barba, por esta espléndida, esclarecedora y muy reflexiva presentación, análisis del libro de Francisco Piñón. Realmente yo lo aprecio mucho y ojalá lo publiques. Es que realmente vale mucho la pena que publiques esa excelente, no digo reseña, porque no es una reseña, sino esos comentarios, ese análisis, ¿no? Reflexivo. Muchas gracias. Pues mira, Francisco, pasaríamos a ti la palabra porque se nos acaba el tiempo y de unos 5 minutos para poder cerrar porque pues sí, tenemos que terminar antes de las 9, si eres tan amable, Francisco. Tu micrófono, ábrelo, por favor. Ya. Yo en lo personal no voy a añadir más que el siguiente comentario. Un agradecimiento al doctor Ambrosio, a ti Ambrosio, queridísimo amigo, a ti doctor Antonio Barba, lo mismo por estas excelentes reflexiones. Pareciera que yo ni siquiera te serví una excusa nada más para que tú también dijeras tu propio pensamiento. Ajá. Creo yo que ya Ambrosio te está obligando a que lo publiques, a que lo escribas por allí. Así solicitando, por favor, nada más. Así como él me obligó a escribir un libro que escribí precisamente por imposición casi de él. No es este no es. Este no es, es otro. De ese vamos a hablar mañana. Pues francamente, y con esto termino, creo yo que esta racionalidad instrumental de la que habló Antonio está en mi propia reflexión de este libro de ética. A ver si cuando hoy pareciera que ya no es posible hablar de ética, pareciera que los dioses abandonan el mundo. Y por eso yo también me refugié como una especie de instrumento en lo que Heidegger llama el olvido del ser. Y que después, al ver que ese ser ha desaparecido, que es el sentido profundo de comunidad, al fin de cuentas, ¿no? Y por eso se refugia en la poesía de Hölderlin. Y la poesía de Hölderlin dice, como hemos perdido el rumbo, ya lo ha dicho Dante, y hemos perdido el sentido de comunidad, es exactamente el concepto de Nietzsche, Dios ha muerto, no la muerte de un Dios personal. Entonces no nos queda sino espera. Y obviamente ellos esperan que solamente un Dios puede salvar. Bueno, nosotros con esta racionalidad bien entendida, yo creo que sí tenemos que estar muy seriamente preocupados de que esta tierra no les estamos acabando. Yo aquí termino pues agradeciendo a ustedes y esperemos que este texto que se va también a comentar en Ciencias Políticas el 20 de este mes, pues nos sirva, empezando conmigo mismo, para reflexionar este vacío, esta monótona maquinaria tremenda que tenemos, en que si nosotros mismos los hemos creado, nosotros mismos podemos, creo yo, no tumbar la escalera y obviamente tratar de buscar una salida. Gracias, querido Ambrosio. No, muchas gracias. Leo para terminar un comentario de Roberto Sánchez. Dice así, un excelente libro y unas excelentes participaciones. La genialidad del libro, a mi parecer, radica en la forma tan aguda en que el autor se ubica como continuador y crítico de una tradición que recoge lo mejor de un Platón, un Aristóteles, un Marx, un Gramsci e incluso de un Mariátegui, un Sánchez Vázquez, un Villoro o un José Gauss y una gran variedad de pensadores de nuestra América. Felicidades por el libro, es lo que nos comenta.
Gracias. Pregunta, ¿se puede adquirir el libro digital? Pregunta César de Rosas si se puede adquirir el libro digital. Pues no sé, ciertamente está en la Gandhi, está obviamente en Orfila, no sé, también en Amazon, pero no sé, había que preguntar a la editora de... Bueno. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, doctor Antonio Barba. Muchas gracias, Francisco, por este espléndido libro. Y muchas gracias al staff, a Lilian, a Brenda, a Ana Sánchez. Muchas gracias. Y desde luego a César, que nos acompaña. Y estaba aquí un colega más que ya desapareció su nombre. Bueno, a todos, perdón. Ya, bueno, pues que descansen. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que tengan Gracias, Antonio. feliz Nos vemos noche. pronto. Francisco, un Gracias. abrazo fraterno. Felicidades, Antonio. Espléndida, de veras,